¿Cómo estar cerca de Dios? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen a diario. ¿Cómo puedo yo estar cerca de Dios? ¿Cómo puedo hacer para acercarme a Él? Pues bien, en esta oportunidad vamos a resolver esa pregunta con base en el estudio del capítulo número 15 del libro de los Salmos. Le doy la bienvenida a todos ustedes en este día. Gracias a Dios por acompañarnos una vez más con su santa presencia. ¿Qué tal si hacemos una oración y le decimos a Él que nos hable a través de esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy? Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos, Señor Jesús, a tu palabra, de poder meditar en tu palabra, de tener este encuentro con ella. Quiero pedirte que nos hables a través de esta palabra, que nos enseñes, que nos des la sabiduría y que nos des el entendimiento, obviamente, Señor Jesús, para poder comprender lo que en ella está escrita. Te pido por todos los que ven el video el día de hoy, por las familias, por los amigos, por los jóvenes, ancianos, todos los que nos alcancen a ver, te pido por ellos y que esta palabra que se estudie el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de los que la vayan a ver. En el nombre de Jesús de Nazaret, empezamos este estudio el día de hoy. Amén. Muy bien, entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo estar cerca de Dios? Este capítulo número 15 del libro de los Salmos lleva por título Los que habitarán en el monte santo de Dios. Así se titula, Los que habitarán en el monte santo de Dios. Y se le da la autoría ¿a quién? A David, Salmo de David. El capítulo número 15 es un poema que resalta el interés del salmista por saber quién puede presentarse y quién puede vivir ante la presencia misma de Dios. Pero más que un interés físico, el salmista está interesado en identificar los principios morales. Escuchen eso. Él quiere identificar los principios morales, los valores, las conductas adecuadas y las actitudes de una persona y los comportamientos que se requieren para que una persona se pueda acercar a la presencia de Dios. Y entonces, la pregunta fundamental del Salmo es, ¿quién habitará o morará en el tabernáculo divino o en su monte santo? Esa es la pregunta que hay que resolver. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta con la que él empieza todo el Salmo. Muy bien, este pasaje lo podemos dividir en 3 secciones. Bueno, ahorita lo voy a subrayar. Como es un pasaje tan corto, lo podemos dividir en 3 estrofas. La primera estrofa sería el versículo número 1, la segunda estrofa sería del versículo 2 al versículo número 4, y la tercera estrofa sería el último versículo número 5. De esa manera entonces es que se va a resolver el tema de las estrofas en este pasaje. En este poema podemos encontrar 11 condiciones muy claras que el salmista nos da como respuesta al gran interrogante. Al interrogante del versículo número 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo o quién podrá estar cerca del Señor? Y esas 11 condiciones o esos 11 requisitos, como ustedes lo quieran llamar, vamos a analizarlo paso a paso. Entonces el versículo 1 empieza con la pregunta retórica. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En estas preguntas vamos a encontrar 2 palabras claves. La primera palabra clave es habitará y la segunda es morará. ¿Quién habitará? Lo voy a subrayar aquí. Y la segunda palabra clave es ¿quién morará? Esas 2 palabras claves. Póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. Aunque suenan similares, aunque se parecen de pronto en la pronunciación e inclusive hasta las identificamos como del mismo significado, en realidad las 2 palabras tienen una gran diferencia. La primera palabra, habitará, viene de una palabra hebrea que es gur, y gur significa detenerse a un lado del camino para encontrar hospedaje. Este gur o este habitará es ser un huésped, es ser un forastero, es quedarse no de manera permanente sino temporal, como para pasar la noche. Este es habitará, alguien que está de pronto de manera temporal en algún lugar. Pero la segunda palabra que es morará viene del hebreo chacán, y chacán significa quedarse permanentemente. Entonces podríamos decir que en la mente de David, él se preguntaba por el que busca estar cerca de Dios de manera transitoria, como el que piensa quedarse a vivir cerca de la presencia de Dios permanentemente. Él dice eso. Jehová, ¿quién habitará? ¿Quién estará de manera transitoria en tu tabernáculo? Pero también dice él, ¿y quién morará permanentemente en tu monte santo?
Entonces está incluyendo a los dos, esas dos actitudes, el que quiere de pronto ir de vez en cuando a la presencia de Dios y luego salir, pero también está hablando del que quiere quedarse, el que quiere permanecer. Entonces los encierra los dos en la misma categoría, la misma pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Muy bien, aquí llega entonces la respuesta para esas preguntas. Versículo número 2 dice, el que anda en integridad. Ese es el primer requisito. Si ustedes tienen por allí una libreta de apuntes, por favor escríbanlo. Yo voy a poner los números. Aquí voy a poner el número 1. Si me permiten hacer este número acá. El que anda en integridad. ¿Quién es el que anda en integridad? El que anda en integridad es el que está sin defecto, el que está entero, el que no tiene doblez, que está hecho de una sola pieza, no se doblega, es recto, es una persona sin tacha, que vive según los principios de la honradez. Ese es el íntegro, el que no se desquebraja, no se daña. Qué bueno encontrar personas íntegras. Y la pregunta aquí es, ¿seremos nosotros íntegros? ¿Realmente seremos íntegros? ¿O en ocasiones nos hemos salido de la integridad y nos hemos comportado no de manera íntegra, sino de manera que deshonesta? Puede ser. Entonces la primera condición que pone David para que alguien habite, para que alguien more en la presencia de Dios es el que anda en integridad. Segunda condición, y hace justicia. Número 2, ponelo ahí. El que hace justicia, del hebreo sedek, el que obra de manera equitativa, el que es derecho, el que obra de manera justa, el que hace las cosas justamente, ese justo, el que da el pago exacto, no el que se deja de pronto allí como manipular, no, el que hace justicia. ¿Haremos justicia nosotros? Pensemos. Tercera condición, y habla verdad en su corazón. Número 3, el que habla verdad en su corazón, es decir, que son sinceras, son personas sinceras, que dan estabilidad, son personas que son confiables, que pueden proveer algún tipo de seguridad, porque lo que hay dentro de su corazón, eso es lo que reflejan, que habla verdad en su corazón. Por allí hay un pasaje que dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si decimos aquí que habla verdad en su corazón, si tenemos verdad, si la verdad mora dentro de nuestro ser, de eso vamos a hablar. Pero si no hay verdad en nuestro ser, si no hay verdad en nuestros pensamientos, ¿de qué vamos a hablar entonces? Hablaremos mentira, hablaremos cosas que no son verdad, falacias, engaños. Y entonces, si hablamos mentira, no podremos estar cerca de la presencia de Dios. Mire lo que aquí la pregunta. Recordemos que las condiciones están siempre sujetas a la pregunta que hace, a las dos preguntas que hace David aquí en el primer versículo. ¿Quién habitará? Pues el que habla verdad en su corazón. ¿Y quién morará? El que habla verdad en su corazón. Muy bien. Cuarto requisito, el que no calumnia, ¿con qué? Con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Es bien interesante que este viene siendo como una idea en paralelo de la anterior frase, el que no calumnia con su lengua. Eso de que no calumnia es el que fundamenta su vida en la verdad. El principio de él es la verdad, y esa verdad está siempre sujeta a su lengua, a sus palabras, a sus dichos. No es una persona que busca contar cosas de otros, que se apresura a contar lo que decimos nosotros, un chisme, que se apresura a difamar a otros, a hablar mal de otros. Porque algo bien interesante de la palabra calumnia es que en uno de los significados de la calumnia hablaba de que se usaban los pies. Y me preguntaba la razón por qué se usan los pies. Claro, porque es que el que tiene un chisme, el que quiere contar, se apresura rápidamente a ir a donde sus amigos, vecinos, familiares, no tan conocidos, en fin, a contar. Hoy ya no se hace mucho de esa manera, hoy lo hacemos a través de los dispositivos móviles, a través de WhatsApp, a través de las redes, contamos un chisme y esto y lo otro, mandamos un audio, pero este calumniador es el que se apresura a hablar cosas de otros que no debería de estar hablando. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que no calumnia. Ay, pero es que yo he dicho mentiras, es que yo he hecho esto, es que yo me he metido en algunos chismes. Bien,
Ahora les voy a contar qué va a pasar, de qué manera podemos solucionar este problema. Número 5. Ni hace mal ¿a quién? A su prójimo. Esto es que no produce aflicción, que no produce tristeza, que no produce malestar, que no produce quebrantamiento o dolor a su prójimo. ¿Alguna vez usted le ha causado dolor a alguien? ¿Alguna vez ha hecho algo que le haya producido aflicción, tristeza o dolor a una persona? El que no que hace mal a su prójimo, ese es el que va a habitar en la presencia de Dios, quien morará, el que va a morar en tu monte santo. Número 6, sexto requisito, ni admite reproche alguno. ¿Contra qué? Contra su vecino. Pone de manifiesto a las personas que respetan la dignidad de los que están cerca, que no injurian, no hablan con falsedad, no incentivan la difamación ni propician la calumnia, que no admiten que los más cercanos sean avergonzados. Me gusta eso cuando hay personas que son capaces de ayudar a otro que está siendo atacado, difamado. Es más, cuando se le viene a contar algo de esa persona, él inmediatamente rechaza que se le hable de eso. Me gusta esa actitud. No admite reproche, no admite nada de este tipo de cosas que se vengan a hablar en contra de sus cercanos. Porque este vecino no es solamente el que está allí al lado suyo en su casa, sino que ese vecino habla del que está cerca también, del que tiene usted muy, muy pendiente y muy cercano a usted. Número 7. Aquel a cuyos ojos, voy a poner el número, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Cómo se entiende esto? Esto se puede entender como solo el que se aparta de los que Dios desprecia. Así se puede entender. Solo el que se aparta de los que Dios desprecia. Que se oponen a la gente que actúa fundamentada en la maldad. Y la pregunta aquí es, ¿a quiénes desprecia el Señor? Pues ya lo hemos analizado en otros pasajes. Ya hemos estudiado eso. Él desprecia a los sanguinarios, a los impíos que no se quieren arrepentir, a esos que hacen maldad, a esos que todo el tiempo están maquinando cómo hacer daño. A esos es a los que el Señor desprecia. Número 8. Pero honra a los que temen a Jehová. Pero honra es que tienen gran estima a los que temen o respetan al Señor, que los tiene como personas muy valiosas, que los tiene muy en un grado de honor muy alto. Pero honra a los que temen a Jehová. Y podríamos decir muchas cosas de esto, pero lo voy a dejar de tarea. Investiguen qué significa la palabra honra. Y por favor, el significado, traten de acomodar ese significado aquí en esta frase. Pero honra a los que temen a Jehová. Requisito número 9. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Se alude a las personas honestas que reconocen el valor intrínseco de la verdad. La expresión identifica a la gente íntegra. Esta expresión identifica a la gente que no tiene tacha, cuyos principios morales no se van a doblegar ante la conveniencia, que se sostienen en la verdad, aunque esto les cueste, inclusive la vida. De eso está hablando. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. 10º requisito, por aquí lo voy a poner, y dice, quien su dinero no dio a usura. El salmista describe a la gente que afirma, esta gente que vive de acuerdo a las normas éticas relacionadas a la administración del dinero promulgadas por la ley de Moisés, que su dinero no dio buscando un interés, de esos que está hablando, que no lo dio buscando un interés, y esto lo voy a explicar refiriéndome a lo que dice en un libro que hace algunos meses tuve la oportunidad de leer, se lo recomiendo. El libro se titula Los judíos, el mundo y el dinero. Allí en la página 21 de ese libro dice textualmente, el dinero es, ante todo, un medio de evitar la violencia, al imponerse a sí mismo el reemplazo del sacrificio por la ofrenda. El pueblo judío anuncia todo su destino, utilizará el dinero como medio para reparar los daños y detener el mecanismo de las represalias. El dinero se convertirá para él en un medio de negociar en vez de combatir, de hacer la paz. Es por eso que para la comunidad judía, escuchen, no está bien hacer negocios entre ellos buscando un interés. Entre ellos, entre su comunidad, no buscan un interés. Ese tipo de negocios se podían hacer solamente con los que no pertenecían a ese linaje, pero no eran bien vistos hacer negocios entre sus propios hermanos, familiares, buscando un interés de ese dinero.
Hoy nosotros lo hacemos de esa manera, pero para ellos no era tan agradable y no era bien visto. Inclusive hasta se les llegó a prohibir: quien su dinero no dio a usura, este que prestó sin interés, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué significa la palabra cohecho? Esto quiere decir, y no se deja sobornar para causar daño a gente inocente. Se refiere a las personas que no se corrompen y actúan según la ley, y yo diría que no se dejan sobornar, pero que tampoco se prestan para sobornar a otros, que no admiten cohecho, que no admiten soborno. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo aquí muy práctico. Cuando vamos en nuestro vehículo, en motocicleta, y de pronto nos detiene un guarda de tránsito inmediatamente para revisar los papeles, que tengamos los papeles en regla, y muchas veces nos falta la licencia de conducción, nos falta el seguro del vehículo. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos allí? Algunos de nosotros lo que hacemos es, por debajo de cuerda, pasar un dinero para que el guarda nos deje pasar, o el policía de carretera nos deje pasar. La pregunta acá es, ¿será eso agradable a los ojos de Dios? Según lo que dice este texto, ni contra el inocente admitió cohecho, hablando del soborno. ¿Será agradable esto delante de Dios? No sé, respóndanme ustedes. Y termina entonces el Salmo diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Lo voy a subrayar. El que hace estas cosas no resbalará, ¿qué? Jamás. Muy bien. Ahí les acabo de entregar entonces 11 requisitos para resolver el interrogante del versículo número 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, el que pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahora, si en algún momento hemos caído en alguna de estas situaciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros hoy tenemos una salida frente a todo ese tipo de cosas que de pronto no están muy bien delante de Dios. ¿Cuál es la salida? El arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. La palabra arrepentirse viene de una palabra griega que es metanoeo. Y metanoeo es cambio de mentalidad. No es llorar, no es postrarse en un altar y derramar unas cuantas lágrimas y salir de allí a seguir haciendo lo mismo. Eso es remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, con un cambio de mentalidad, con un dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la salida para entonces poder estar cerca de la presencia de Dios. Cuando nos arrepentimos, si hemos caído en alguna de estas actitudes, entonces lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirnos de corazón y volvernos a Él, pedirle que nos arrope con su gracia, que nos reciba con su misericordia, y Él lo va a hacer. Como buen Padre, Dios lo va a hacer. Muy bien, hemos llegado entonces ahora sí a la parte final, y me despido de todos ustedes en este nuevo día. Gracias por acompañarnos, y gracias por suscribirse. Ya llevamos cerca de 66,000 suscriptores en este canal, y esperamos llegar a los 100,000 suscriptores. Yo sé que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús, y ojalá lo podamos hacer antes de que terminara este año 2023. Si no es así, bueno, en algún momento sucederá. Que Dios me los bendiga, me los guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.